Entonces, ¿cuál es el propósito de la clase de Ingeniería Económica? De acuerdo a lo que está en el PEP, el propósito de la clase de Ingeniería Económica es crear en el ingeniero, en ustedes como futuros ingenieros, la capacidad de analizar, orientar y dirigir con eficacia procesos económicos de los sectores de producción, administrativos, financieros y bancarios de la empresa en general, de los sectores productivos y del desarrollo regional, partiendo de premisas que enfaticen las variables estratégicas de producción, mercadeo, tecnología, productividad, calidad total, comercio internacional y finanzas. O sea, si ustedes leen ese párrafo, se asustan, ¿cierto? O sea, porque es de todo. ¿Sí? Y en esencia, lo que se van a dar acá, tanto en lo que está en las unidades de la asignatura, como lo que va a quedar también implícito en lo que vamos a ver en la asignatura, son una serie de competencias enmarcadas en el ámbito de gestión y sobre todo de habilidades directivas para ustedes en un futuro, o crear su propia empresa, o estar en la capacidad de dirigir una empresa, cualquiera que esa sea. Incluso su propia empresa vida, ¿sí? Puede entenderse como un proyecto, como una empresa, ¿sí? Su proyecto de vida. También lo pueden, mucho de lo que van a ver acá va a atender a llevar un mejor proyecto de vida en cuanto a lo financiero, específicamente a lo financiero, a finanzas personales, etc. Y la segunda parte, el segundo párrafo, sí se acerca un poco más a lo que vamos a puntualmente tratar en la clase, que es dar a conocer el marco conceptual, las metodologías y las herramientas técnicas para analizar, evaluar alternativas y decidir. Es la palabra clave. Decidir. Tomando como criterio el costo económico de los recursos comprometidos en los proyectos de construcción. Para ustedes es cada vez más evidente que hay muchos programas que hacen muchas cosas. Ustedes meten una serie de datos, tienen unas respuestas, meten una serie de datos y hacen cálculos muy rápidamente. O sea, el ingeniero civil ya no es el ingeniero de hace 20 años, que era el que sabía manejar una regla de cálculo, que eso de sí, no hace 20 años, hace 40 años, era el que sabía manejar una regla de cálculo, que eso de por sí ya necesitaba toda una carrera para saber manejar una regla de cálculo, que era, venía con un libro la regla de cálculo para poder hacer cualquier tipo de cálculo. No había ni siquiera una calculadora. Después salen las calculadoras y se facilita gran parte del tema, pero sigue siendo el ingeniero civil el gran calculista de muchas cosas, pero ahora es más el analista de datos. Ustedes tienen mucho software que hacen por ustedes los cálculos y ustedes tienen que analizar. ¿Con qué objeto? Decidir, tomar decisiones. A ustedes les van a pagar como ingenieros civiles por analizar información, ver si está correctamente alimentada, si está siendo coherente y tomar decisiones frente a algo. Y parte de lo que vamos a ver acá en la asignatura de Ingeniería Económica es eso. Cómo tomar decisiones desde el punto de vista económico para decidir cuál proyecto es más conveniente. Si un proyecto es conveniente o no es conveniente. ¿Sí? Si ustedes deben hacer A o B frente a un tema financiero específico. Es mejor ahorrar, es mejor invertir, es mejor endeudarse. Por ejemplo, podría ser una de las cosas que vamos a comenzar a atender en la clase de Ingeniería Económica. ¿De acuerdo? ¿Qué competencias se van a ir afianzando entonces a lo largo de la asignatura en ustedes como estudiantes? Pensar de manera crítica. No basta el cálculo. En un examen no basta el número del cálculo si ustedes no saben para qué sirve ese número, si ustedes no lo analizan, ¿cierto? Adquirir la capacidad de buscar y analizar información. Van a tener que hacer mucho de eso acá en un proyecto de inversión. Un proyecto que ustedes van a decidir cuál va a ser y que en la medida en que ustedes seleccionen
una temática que los apasione, esa búsqueda y análisis de información pues va a ser muy agradable. Si ustedes se encartan, perdón la palabra, en un proyecto que no les gusta, simplemente por salir del paso, pues van a tener todo un semestre de buscar información y empaparse en temas que a lo mejor no les va a llamar mucho la atención. Aplicar los principios de análisis económico al diagnóstico y resolución de problemas, ya habíamos comentado. Conocer el valor del dinero y la importancia de ese valor del dinero en la estructuración económica y financiera para el desarrollo de un proyecto, para el desarrollo de una empresa e incluso para el desarrollo de su propia vida. Y eso es algo que vamos a ir haciendo desde hoy, día 1 hasta el último día de la asignatura. Comprender y asociar los conceptos legales. Esta no es la clase de temas legales, pero vamos de todos modos a irlos mencionando, los que correspondan. Temas económicos y financieros para la toma de decisiones, gestión de proyectos y obras de ingeniería civil. Entonces, se complementa la teoría con algo de la práctica que ya tengo yo como ingeniero, y algo de la experiencia que tengo yo como ingeniero, que les iré transmitiendo a lo largo de la asignatura. Se proponen soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible. Esa la van a proponer ustedes, esos proyectos de inversión. O esa es mi intención. ¿Cuál es la metodología de clase planteada en el programa de la asignatura? Dice, la clase se desarrolla de manera magistral, en la cual el profesor plantea el esquema general de solución de un modelo a analizar y a partir de esos modelos se hacen desarrollos de esquemas específicos. Se desarrollan ejercicios de aplicación general cuyos contenidos sean problemas de ingeniería que implican la utilización de recursos en el tiempo. Se desarrollarán talleres con ayuda del computador en el cual se haga el uso de software, en el cual se haga uso de software para resolver modelos tradicionales y para construir modelos con métodos numéricos. Vamos a hacer aprendizaje basado en problemas y en estudios de casos. Entonces sí, vamos a tener unas clases que van a ser un poco teóricas a veces. Vamos a tener otras en las que yo espero que haya mayor discusión, otras en donde vamos a hacer ejercicios y analizar diferentes casos. Y trato de que esos casos sean lo más cercanos a nuestra realidad. Su futura realidad como ingenieros civiles y la realidad que puedan tener actualmente con situaciones financieras personales, ¿cierto? O situaciones que puedan estar viendo desde el punto personal financiero. ¿Qué se necesita entonces para salir airosos y muy bien de la clase de ingeniería económica? Pues, que la comunicación sea bidireccional. Yo necesito retroalimentación de ustedes también. Que ustedes me digan si están entendiendo, si no están entendiendo. ¿Qué dudas van teniendo a lo largo de la clase? Si voy muy rápido, si voy muy despacio. Algo que nos ha dejado la pandemia a nosotros, los que estamos acá intentando transmitir un conocimiento, es que como no recibíamos feedback, asumimos que todos lo están entendiendo y vamos muy rápido a veces, ¿sí? Pero ustedes tienen que decir, tienen que pedir, bajar un poco el ritmo, si es necesario. Retroalimentación para el aprendizaje. De mi parte, ustedes van a tener también retroalimentación de los diferentes instrumentos de evaluación. Obviamente, la nota es parte de la retroalimentación. La revisión de los exámenes es parte de la retroalimentación. Y cualquier consulta, duda, inquietud que tengan, pues también se abrirá el espacio para resolver. Integración total entre lo que es concepto y realidad. Eso es lo que vamos a intentar hacer en cada momento. Lo que estemos hablando, como que no quede por ahí suelto. Buscarle para qué sirve y dónde se aplica en la realidad. Implementación ajustada de conceptos y de experiencias, que es algo similar. Pasemos al contenido. Entonces, la asignatura está diseñada en 4 unidades y una que es transversal a todo el ciclo de la asignatura, por decirlo así. La primera es conceptos básicos y directrices de la asignatura. Esto ya lo tienen en el Moodle, ahorita miramos el Moodle, dónde lo pueden descargar, cómo está configurado ese Moodle.
que tienen que revisar constantemente en el muro, etc. ¿Qué vamos a ver en la clase de conceptos básicos que va a comenzar la próxima clase? Formalmente comenzamos conceptos básicos. Vamos a hablar del valor del dinero en el tiempo, vamos a hablar de los actores de la economía, vamos a hablar de capacidad de consumo, de interés, de inflación, de las diferentes tasas que existen de interés, como son las tasas de captación, las tasas de colocación. Vamos a hablar de rentabilidad, de equivalencias económicas, de capital, de estructura de capital, de costo de oportunidad y de creación de valor. Muchos de esos términos son muy comunes en los temas empresariales, en los temas de emprendimiento, y muchos de ellos, por más que están en la unidad de conceptos básicos, son lo más importante de la asignatura, como por ejemplo entender qué es un costo de oportunidad y que el costo de oportunidad es diferente para cada persona, para cada organización, o incluso que dentro de una misma organización pueden haber diferentes costos de oportunidad que hacen que los proyectos se evalúen diferente, así estén dentro de la misma organización. Eso lo vamos a repetir desde hoy y hasta el último día de la asignatura. La unidad que es transversal a todo el ciclo del módulo de ingeniería económica es la gestión de proyectos de creación de empresa, que ustedes van a hacer pues con un proyecto en grupo, donde van a seleccionar una idea y le van a comenzar a dar forma hasta analizarla desde el punto de vista económico y decir si es viable o no es viable desde el punto de vista económico. Entonces, que este es un proyecto en donde estamos intentando asociar a la realidad los conceptos que estamos viendo en clase. Ahí vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de casos de negocios o de business plan, vamos a hablar de propuestas de valor, de análisis internos, de análisis DAFO, o FODA, o SWOT, que es lo mismo. Vamos a hablar de mercado, de análisis de riesgos, de planes y estrategias, de gastos fijos, de capital de trabajo, de recursos humanos, de conceptos de producción, de puntos de equilibrio, etc. La tercera unidad es entender qué es el interés y entender que hay diferentes formas de expresar el interés y, por tanto, diferentes formas de convertir tasas de interés, que existe un interés simple y que también existe un interés compuesto. Y dentro del mundo del interés compuesto existen tasas nominales, tasas efectivas, tasas corrientes, tasas reales, interés discreto e interés continuo. La veremos bien. Después vamos a aprender a sumar y a restar sumas de dinero que se encuentran en diferentes momentos de tiempo. ¿Listo? Entonces, si ustedes pensaban que sabían sumar y restar, pues no saben sumar y restar dinero, porque si están en diferentes momentos de tiempo, no son lo mismo. Y hay que aprender a hacer equivalencias. Y eso es lo que llamamos matemáticas financieras. Son equivalencias de valores de dinero en diferentes momentos de tiempo. ¿Listo? Yo no puedo sumar 1.000 pesos de hoy con 1.000 pesos de hace 20 años, porque no representan lo mismo. La magnitud es la misma, pero no representan lo mismo. ¿Alguien ha hablado alguna vez con sus abuelos de dinero? Pues, con los abuelos hablamos mucho, si tuvimos la fortuna de tenerlos vivos, o si están vivos todavía, pues hablar con ellos siempre va a ser muy interesante, pero ¿han hablado alguna vez de dinero? ¿Le han preguntado alguna vez cuánto dinero ganaban? ¿El salario? ¿Cuál fue su primer salario? Háganlo y se sorprenden, ¿cierto? Yo creo que mi abuelo podría haber respondido, qué sé yo, 50 pesos, 100 pesos, ¿cierto? Y eso era mucho, ¿sí? Entonces, en las matemáticas financieras vamos a ver diferentes factores que nos ayudan a convertir valores específicos de dinero que están en diferentes momentos de tiempo. Y esos son los factores de pago único, las series uniformes, los gradientes aritméticos, los gradientes geométricos, y vamos a también a aprender a entender cómo funciona un crédito y hacer tablas de amortización. Y finalmente, la cereza
de la asignatura es todo esto que hemos aprendido tiene una función que es evaluar un proyecto desde el punto de vista económico. Entonces, que es la última parte de la asignatura, que es la evaluación económica de alternativas y la toma de decisiones, en donde vamos a hablar de qué es un flujo de caja, qué son proyectos independientes, qué son proyectos mutuamente excluyentes, qué es un valor presente neto, qué es una TIR, qué es una relación beneficio-costo, un costo anual equivalente y un payback, un periodo de retorno de inversión. Todo intentando hacerlo lo más pausado posible, con ejercicios. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver a lo largo del semestre. Me presento. Mi nombre es Jorge Rafael Montero Cuyana. Yo soy ingeniero civil de esta casa. Me gradué en el año 2006. O sea, ya... ¿Sí? Cada vez me sorprende más. ¿Hace cuánto rato? ¿Sí? En el año 2009 hice una especialización en vías terrestres en la Universidad Pontificia Bolivariana y del 2006 al 2010 trabajé en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en lo que en esa época se llamaba la Unidad de Desarrollo Regional. Hacía seguimiento a vías y a infinidad de proyectos viales. Después, en el año 2010, renuncio a la Cámara y me voy a estudiar. Me voy a Barcelona y estudio 2 años en Barcelona. Hago un máster en Project Management en la Universidad Ramon Llull, que es la Escuela de Negocios de La Salle, y hago un máster universitario en Gestión y Valoración Urbana en la Politécnica de Cataluña. Y regreso en el año 2012. Del año 2012, final del 2012 y parte del 2013, trabajé en Ingetec, en Bogotá. No sé si lo conocen o no lo conocen. Y hacía seguimiento a los proyectos de restitución de vías de la hidroeléctrica de Sogamoso. ¿Sí? O sea, todo lo que eran las nuevas vías hacia San Vicente, hacia Barranca, etc. Después, en el año 2013 y hasta el año 2015, trabajé en 3 contratistas de Ecopetrol. Pero de hecho, sentado en oficinas de Ecopetrol, en lo que era la vicepresidencia de transporte, hoy se llama CENIC, es una empresa aparte de Ecopetrol, ¿cierto? Y trabajaba en modelos de incorporación de nuevas tecnologías para la prevención de hurto de hidrocarburos. Entonces, ahí aprendimos un poco de fibra óptica, de limpieza de tuberías, etc. Después, en el año 2015, nace mi hija y decido regresar a Bucaramanga. No me gustaba Bogotá, para crear una hija. Y decido regresar a Bucaramanga y comienzo con la experiencia de ser docente y a la par ayudo en ese momento a planear un proyecto de gestión vial. Esa planeación que se hizo en el 2015-16, yo regresé fue en el 16 realmente, terminó convertido en lo que hoy se llama el convenio 1113. El convenio 1113 está sentado en vías, la ANI, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, para hacer vías en la zona metropolitana de Bucaramanga, que es la vía de la Virgen La Cemento, la vía de Palenque Café Madrid. Si alguien vive para Girón, los 2 años que llevan de obras desde La Salle hasta Girón y después hasta el aeropuerto, eso hace parte del convenio 1113 que yo ayudo a gestionar. Lo que ustedes van a aprender en la clase de Ingeniería Económica es lo que se utilizó para planear ese convenio. Ese convenio es la Ingeniería Económica aplicada. Y ese convenio es una nueva forma de gestión que está haciendo el país. Ya en vías lo está adoptando en algo que se llama ahora las vías del Samán, por allá en el Valle del Cauca. Y es
cambiar del modelo tradicional de concesión a un modelo en donde hay peajes, pero ya no se tiene un concesionario, sino que trayendo valor presente, esto le puede sonar a chino, pero trayendo valor presente los dineros proyectados de los peajes y apalancándose con unos créditos, se pueden hacer obras a través de contratos de obra pública, o sea, licitaciones. Eso tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Hasta ahora llevamos unos pocos años y estamos viendo las bondades y también las dificultades que tiene, ¿sí? Y parte de eso pues lo iremos hablando acá. Pero desde el punto financiero tiene muchas bondades, ¿sí? Las pocas bondades van por el lado de lo político, ¿sí? Es otro cuento, ¿sí? Parte de eso les intentaré comentar. Y sigo trabajando en eso. O sea, sigo ahora en IESAN, el convenio 1113, y también como docente acá con ustedes. El correo que manejo es este que tengo acá, jorge.montero@correo.uis.edu.co. Cualquier duda, inquietud, incapacidad, etcétera, a ese correo es donde deben enviar. ¿Listo? Les queda una tarea, que es que ustedes se presenten. Como ahora tenemos Moodle, pues ahora les muestro dónde espero que ustedes entren a un foro y se presenten y me cuenten cómo se llaman, qué semestre van, de dónde son, si son de Bucaramanga, si son de otra parte. ¿Qué los motiva a haber comenzado a estudiar ingeniería civil? ¿Y qué los sigue motivando ahora que están en el camino? ¿Qué esperan aprender de la clase de ingeniería económica? ¿Listo? Eso es un foro. Los foros tienen nota. Las tareas tienen nota. Y todas son de este tipo de dificultad. ¿Listo? Pero es una nota que tienen que quedarles en 5. Porque son cuestiones que se salen muy rápidamente de ellas. O sea, es leer algo y opinar, o es responder un par de preguntas, o es hacer un par de actividades puntuales. ¿Listo? Entonces, esa nota tiene que quedar en 5. ¿Cómo queda en 5? Pues atendiendo todas las tareas. ¿Sí? Realmente en un foro no hay una buena o una mala opinión. Uno no califica, esta es una opinión de 5, esta es una opinión de 3. No, es que hayan opinado, pero obviamente coherentemente, respetuosamente, etc. ¿Listo? Sigamos. Algunos lineamientos de la asignatura. La asistencia no es voluntaria, hay que asistir a clases. Y hay que asistir de manera presencial, a menos que ustedes tengan pues, alguna dificultad médica, COVID, etcétera, que ya sabemos cómo se debe atender, ¿cierto? Sin embargo, pueden, si su salud se lo permite, así tengan un posible COVID, pueden asistir de manera sincrónica. Ustedes ya se dieron cuenta que lo primero que hicimos hoy fue abrir el Zoom, así nos demoremos un poco más. Y bienvenidos, entre otras, nadie se conectó así. Hoy debe primar también el respeto, siempre en la clase. A mí me gusta que ustedes opinen mucho. Toda opinión es válida y toda opinión es respetada. ¿Listo? Ustedes tienen derecho a opinar lo que consideren, respetuosamente. ¿Sí? Y esperen de mí el mismo trato. Es deseable que ustedes cuenten con un computador y con una calculadora. Si es una calculadora financiera, pues bien. Si es una calculadora normal, bien. No pasa nada. Pueden usar cualquier calculadora en los exámenes. La verdad, para eso son las herramientas, para usarlas. Cualquier medio digital que facilite el aprendizaje es permitido. Si tienen algo que conozcan que les está facilitando el tema, compártanlo. Y así todos se beneficien de eso. Incluyo. Pueden usar los dispositivos móviles, pero por favor que no sean distractores en clase. O sea, pónganlos en vibración. Si tienen que contestar una llamada, háganlo, pero sálganse del salón.
Yo no tengo problema con que salgan y vuelvan. Procuren mantenerlos en silencio al máximo. La participación productiva en clases es aplaudida y fomentada, enriquece el conocimiento y hace parte fundamental del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, participen. Participen activamente acá. Pregunten y salgan de las dudas que tengan acá, en los espacios que se están abriendo en clase. Y obviamente participen en los foros. No se queden solo con escribir lo que les corresponde, sino léanse por ahí qué está opinando sus compañeros. Si quieren refutar o implementar algo, bienvenido. Tomen apuntes a su criterio. Todas las diapositivas están en Moodle. Todo el material de la asignatura va a quedar en Moodle. Pueden descargar. Pero siempre hay cosas que se comentan que no están en las diapositivas. ¿Cierto? Horas de consulta. Lunes de 6 a 7 de la noche. Pues ustedes son privilegiados en este curso porque si tienen algo que consultar, sería antes de la clase. Pero normalmente no llego los lunes a las 6 de la tarde. Si necesitan la hora de consulta, por favor me escriben. Lo hacen saber y yo me programo para estar a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde me pueden escribir? Por WhatsApp. ¿Cuál es mi WhatsApp? Ahorita les muestro en Moodle un link de WhatsApp para que ustedes entren al grupo del curso y por ahí manejemos todas las comunicaciones más expeditas de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, cualquier tema que necesiten comentar al WhatsApp del grupo. ¿Listo? ¿Cuál grupo de WhatsApp? Al WhatsApp nos envían aspectos urgentes. Porque yo respondo cuando tengo disponibilidad y la verdad ya soy como de otra era. No estoy tan pendiente del celular en todo momento. ¿Listo? Les voy respondiendo. Cuando tengo disponibilidad, cojo y abro el WhatsApp y respondo todo lo que hay por ahí pendiente por responder. ¿Listo? Coloqué un horario. ¿No? Eso es porque a veces, un día antes del parcial a la 1 de la mañana seguían escribiendo. Que ya era muy tarde para responder. ¿Sí? Entonces, horarios más o menos prudentes. Hablemos de los instrumentos de evaluación. Hay 6 instrumentos de evaluación. ¿Qué significa eso? Que la asignatura tiene muchas opciones para pasar, ¿cierto? Pero también, ¿qué significa eso? Que tienen que estar atentos a lo largo de todo el semestre. No pueden bajar la guardia en ningún momento si quieren tener la nota alta. ¿Hay notas altas? Sí, hay notas altas. Hay notas altas. Todos los semestres hay notas altas de los que trabajaron precisamente durante todo el semestre. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de evaluación? Tenemos 6 instrumentos. Primero, foros y tareas, con un 5%, ya les dije, son a discreción de lo que vayamos hablando, son temas cortos que normalmente están en Moodle, que corresponden a leerse algo y dar una opinión, o a responder una pregunta puntual. Hoy ya quedan con 2, ahora les digo cuáles. Reporte inicial de proyecto. Es un trabajo en grupo. Es un trabajo corto pero sustancioso en grupo. Eso es lo que en proyectos podría llamarse un project charter. ¿Sí? Los project charter de ideas de negocios a veces nacen en una servilleta, en un restaurante, entre unos posibles socios. O sea, que ahí ya les estoy dando una idea de que no es un tema extremadamente largo, es sustancioso. ¿Sí? ¿Qué va a llevar ese reporte inicial? Ahora lo vemos, o en su momento lo vamos a hablar. Corresponde al 10% de la nota y debería ser otros 5 que tengan la asignatura. ¿Por qué? Porque simplemente que el documento tiene que tener 5 cosas.
Si ustedes ponen las 5 cosas, esperen un 5, ¿sí? Porque es sobre una idea de negocio que ustedes están planteando y que ustedes están moldeando. O sea, no hay ideas buenas, no hay ideas malas, ¿de acuerdo? Entonces la nota no va en función de si la idea es buena o mala, sino de si se desarrollaron los puntos que hay que desarrollar sobre esa idea o no. ¿Sí? Normalmente, ¿qué se coloca? Pues, ¿cuál es la idea? O sea, un nombre, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer con esa idea? O sea, una breve descripción de qué es lo que quieren hacer con la idea. ¿Sí? Y después hay que comenzar a pensar un poquito más sobre la idea, y ya lo diremos en su momento para no agobiarlos con tanta información. Un examen formativo, primer examen de la asignatura, 25%. Conceptos básicos y tema de interés, únicamente. Conceptos básicos, temas de interés. Una exposición del proyecto, un 15%. Ahí la idea está cogiendo forma. Esta exposición es probablemente la que tiene más trabajo de todo el proyecto, pero no es la que pesa más porque todavía no está terminada la planeación del proyecto, ¿sí? Luego puede surtir cambios de ahí en adelante, por eso la nota. Un examen sumativo es el segundo examen de la asignatura, también vale un 25%. Ese es un examen sumativo, es decir, si bien nos vamos a enfocar en matemáticas financieras y en indicadores de bondad económica, para hablar de matemáticas financieras, ustedes ya tienen que tener claros los conceptos básicos y el tema de interés. ¿Listo? Y la sustentación final del proyecto, que es una exposición en donde ustedes ya me hablan de la planeación general que hicieron del proyecto y de la evaluación del proyecto. Si es viable o no es viable desde el punto de vista financiero, económico. ¿Sí? Otro 20%. Luego, básicamente, tienen la mitad en exámenes, mitad de toda la nota posible de la asignatura de exámenes, y la otra mitad en grupo o en tareas y trabajos. ¿Listo? Luego, ojo con esas tareas también en grupo, hay que saberlas hacer. A ver, ¿qué dice por acá? Las notas de cada instrumento utilizado para evaluar se entregarán como máximo 8 días calendario después. Intentaré, hago la promesa solemne de que eso sea así. Los resultados se socializan en una sesión sincrónica. La asistencia a clases es obligatoria y se controlará al profesor. El estudiante debe asistir, que deje de asistir al 20% de las clases dictadas de una asignatura, perderá esta por falla. Esto lo dice el reglamento. ¿Ustedes lo sabían? ¿Sí? ¿Alguna vez se lo han aplicado a alguien? ¿Sí? Yo no he tenido que aplicarlo, porque es que el que falta más del 20% es que no pasa. Porque o se pierde alguna tarea, o se pierde algún tema que vimos en clase, él solito se queda. No hay que aplicarlo por lo general. ¿De acuerdo? Y eso demuestra el interés. O sea, es fácil quedarse cuando no se viene a clase. ¿Sí? Cuando el estudiante por enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobada deje de presentar una prueba de evaluación ordinaria, podrá presentarla posteriormente si cumple con el artículo 94. Es decir, ya saben que tienen que llevar la justificación, si es un tema de una calamidad doméstica, pues a bienestar, si es un tema médico, también a bienestar en la parte de salud. Hablemos de los foros y tareas, lo que falta por decir. Son de carácter individual, son ejercicios cortos, se contestan en menos de 10 minutos, se espera una participación respetuosa, coherente y contextualizada, buena ortografía, buena redacción. Eso hace parte de las habilidades de gestión que se quieren cultivar. Por eso estamos haciendo foros
¿cierto? Porque también es importante que ustedes aprendan a escribir, a transmitir una idea de manera escrita, etc. Se espera interacción con los demás compañeros. Eso es lo que no ha habido en semestres pasados. Espero que este semestre sí tomen, digamos, sí se interesen en interactuar un poco más en esos puntos. También hay el proyecto de inversión, que ya lo hemos venido hablando. Es un proyecto que por lo general se hace en grupos de 4 personas. En este momento hay 19 personas inscritas, luego habrán 5 grupos, ¿cierto? Quedará un grupo de 3 personas por ahora. ¿Sí? Consiste en la elaboración de un modelo financiero completo para una idea de negocio, proyecto de inversión, de acuerdo con los criterios que iremos aprendiendo en el curso. Este proyecto de inversión se hace como se hacen los proyectos en la realidad, con una planeación progresiva. No va a quedar todo desde el principio y lo iremos haciendo a lo largo del curso. O sea, la idea es que ustedes no sientan una carga con este proyecto. Si ustedes aprovechan el tiempo en el momento en que se les comenta, va a ser fácil. ¿Listo? El proyecto involucra la creación de un plan de negocio completo que soporta un modelo financiero en el que deben incorporarse la totalidad de los conceptos aprendidos en el curso, como son inflación, cálculos de flujos de caja, estimación de tareas de tasas de descuento, indicadores de orden económica, etc. Y ustedes deben hacer pues un proyecto, una presentación de ese proyecto. Hay una exposición a la mitad del curso y hay una exposición finalizando el curso que es la sustentación final. Y esas exposiciones son importantes, son otra habilidad directiva que cuesta mucho afianzar y que cada vez es más importante, que es aprender a transmitir efectivamente una idea de negocio, de vender una idea de negocio, ¿sí? Cada vez es más importante, cada vez se le exige mucho más a los ingenieros que tengan esa habilidad. Y si ustedes logran afianzar esa habilidad lo más rápido posible, pueden esperar, digamos, crecer rápidamente en su vida profesional. ¿Sí? No solo los conocimientos técnicos son importantes, que lo son, por supuesto. Pero si ustedes son capaces de transmitirlo, digamos, con cierta sencillez y con cierta claridad, van a tener un crecimiento muy rápido. Hay 3 momentos entonces en ese proyecto, que ya los mencionamos. Un reporte inicial de proyecto que vale un 10%, y ustedes van a tener que entregar ese reporte en la semana del 23 al 27 de mayo. O sea, mal contado entre un mes. ¿Listo? También van a tener que hacer una exposición que vale el 15%. Será de la semana del 18 al 22 de julio, es decir, después de vacaciones. Una semana después de las vacaciones. ¿Tienen vacaciones? Sí, tienen que repetir. Yo también quedé sorprendido. 2 semanas. Ya no recuerdo, creo que es del 12 de junio. No, 28 del 12. 28 del 12. 28 de junio al 12 de junio. Luego esto es una semana después de la vacación, digamos como para que puedan recordar todo lo que han olvidado en vacaciones y después hacer las cosas. ¿Sí? Para descansar del descanso y después. ¿Sí? A veces el descanso es muy agotador. Especialmente si uno tiene 2 hijos chiquitos, supremamente agotador. Después viene la sustentación final, que es en la última semana del semestre, del 15 al 19 de agosto, y equivale al 20%. ¿Listo? Va. El reporte inicial del proyecto es en grupo, las evidencias entregables se deben presentar en casa, se deben preparar en casa, el encabezado debe contener únicamente los nombres y códigos de los estudiantes. Bueno. Redacción clara, estructurada, completa. La exposición del caso de negocio también es en grupo. El grupo puede elegir quién expone, él o los expositores, uno solo o todos si quieren exponer. ¿Listo?
La actividad se desarrolla de manera sincrónica, se busca comunicar de manera clara y estructurada la idea de negocio y la propuesta de valor, aprovechar el tiempo asignado, manejar adecuadamente el público, el uso del lenguaje apropiado, mostrar una actitud correcta. Buenas noches. La sustentación final también es en grupo. Se desarrolla en dos momentos. Acá dice uno asincrónico y uno sincrónico, pero realmente ahora va a ser todo sincrónico. Pero sí van a haber dos momentos. Una presentación y un análisis del modelo financiero que se desarrolla. Son dos momentos que tiene esa presentación. El grupo puede elegir a los expositores. Nuevamente. Todos deben estar en capacidad de responder, porque es una sustentación. ¿Sí? Las preguntas que hayan ahí. Se busca comunicar de manera estructurada y clara la idea de negocio y la propuesta de valor y se debe justificar efectivamente si el negocio es viable o no. Siempre es importante aprovechar el tiempo asignado, es decir, cada exposición tiene un tiempo y hay que practicarlo. La primera es de 10 minutos, la segunda es de 15 minutos, la tercera es de 15 minutos. Ustedes deben usar 10 minutos y 15 minutos respectivamente. Si usan 7 minutos, pues son 3 que dejaron de aprovechar. Si usan 15 minutos, pues están llevándose el tiempo de alguien más. ¿Sí? Entonces, es importante practicar. Y siempre mostrar una actitud correcta. Examen formativos y sumatorios son de carácter individual. El estudiante podrá disponer de calculadora o de computador. A veces se ha hecho en casa, ¿cierto? Con esto de la pandemia y demás. Se han hecho algunos con hojas de cálculos en casa, etc. El estudiante dispone de una única oportunidad de formular una pregunta si tienen dudas sobre el parcial. Si no presenta el examen, la nota es 0 y no se puede reponer a menos que cumpla con lo del artículo 89 o 94 del reglamento de pregrado. Y vamos a hacer revisión de la calificación de las notas, siempre. Fechas de estas notas, de estos exámenes. Señor. Sobre el examen, la revisión de este mismo sería clave. Sí. Por lo general, yo hago la retroalimentación del examen en la clase siguiente al examen. ¿Sí? Y pues cada quien va a tener su examen para verificar que le quedó mal. ¿Sí? Si por alguna razón algo quedó mal calificado, pues lo revisamos ya personalmente. ¿Sí? Primer examen en la semana del 30 de mayo al 3 de junio. Segundo examen en la semana del 1 al 5 de agosto. Recuerden que los instrumentos de evaluación, como los exámenes abiertos o cerrados, son herramientas que tengo yo para desarrollar las competencias de ustedes como estudiantes tendientes a alcanzar los resultados de aprendizaje que son planteados en las asignaturas. Por lo tanto, es importante tener conciencia de que los mismos se estructuran para mejorar su formación. ¿A qué va esto? Pues a que los exámenes son individuales y ustedes en teoría no se deben mentir allá preguntándole al compañero cómo puede ser. ¿Sí? De hecho, para que una vez lo sepan, siempre cada uno de ustedes tiene un examen diferente. ¿Sí? Y por esa razón no los reúno a todos el mismo día, los dos cursos. ¿Sí? Y suele pasar que el curso que va de segundo termina copiándose lo que a alguien le pasó del primero, y el curso que va de segundo en los exámenes por lo general tiene peores notas que el del primero, porque se copian del que menos sabía, además. ¿Sí? Entonces, los exámenes son sencillos, siempre son de los temas que hemos trabajado en clase,
es interiorizar el tema. Si ustedes interiorizan el tema, liberan sus dudas, sus inquietudes, etc., tengan la plena seguridad de que les va a ir bien en los exámenes. ¿Sí? Que salgan de las dudas que tengan en clase. Clave para el éxito de la asignatura, nuevamente, asistir a las clases, repasar lo visto, preparar lo que se viene en el programa, que Moodle permite hacer eso. ¿Cierto? Dominar las presentaciones de clase, también van a estar todas en Moodle. Participar activamente en la solución de problemas, participar activamente en los foros y tareas planteadas. Vuelvo, participar activamente en la solución de problemas significa que yo nunca traigo una calculadora para hacer el problema. Yo les planteo un problema y espero que ustedes vayan haciendo los cálculos y me vayan dando los cálculos. Siempre hay alguien que está ahí, presto con su calculadora, haciendo el cálculo. Por lo general, a esa persona suele irle mejor. ¿Por qué? Porque en clase se comió los errores que los demás se comen en el parcial cuando nunca han cogido la calculadora en clase. ¿Sí? Y siempre pasan cosas. El paréntesis que les quedó mal puesto, el que colocaron las tasas de interés no en decimales sino en porcentajes, etc. Y todo eso lo van aprendiendo e interiorizando, haciendo los ejercicios activamente en clase. ¿Listo? Entonces, vale la pena comentar. Preparar sus exámenes, entender que este es un proceso de aprendizaje y que es su mayor responsabilidad sacar el máximo provecho. Su responsabilidad. Cuando hablamos entre profesores, pues yo a veces hablo con mi papá, que soy profesor de la UIS, sobre el tema del estudio en la época de pandemia, ¿cierto? Sobre la virtualidad. No, es que la virtualidad baja la calidad. El problema de la virtualidad es que no hay retroalimentación, que se pierde el preguntar y que uno como profesor comienza a tener una sensación de que está dándole clases a un computador, porque nadie habla. A veces ni saludaba a nadie, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pues, si nadie me habla, yo voy. Sí, 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 sí. Y no sé si ustedes están entendiendo o no. Hay que retomar las prácticas antes de la virtualidad. Incluso si toca retomar la virtualidad, porque no estamos exentos a que llegue otro brote grande y nos toque volvernos a guardar, ¿cierto? O que ocurra cualquier otra eventualidad. El hecho es que no se queden con las dudas. Pregunten, hablen. Si vieron alguna noticia interesante de temas económicos, si no entendieron algo, así no sea el tema específico, compártanla, porque eso enriquece la clase. Me pasa mucho, con mucha frecuencia y todos los semestres, que acabo la clase y alguien se me acerca a preguntarme algo. Y yo digo, me quedo siempre pensando, ¿por qué no lo pregunto en clase? Si es que lo que me está preguntando es importante, ¿sí? Y podría ser valioso para todos, ¿sí? No se lo dejen para el final de la clase, no lo dejen para el final de la clase. Entender que para obtener una buena nota es necesario trabajar disciplinadamente durante todo el semestre. Un poquito todos los días. Y lo van a sentir en la clase. Bibliografía, la que ustedes están viendo en la diapositiva. Ya les muestro dónde van a quedar las diapositivas en Moodle. Antes de entrar a la prueba de conocimientos previos. Vámonos a Moodle. Entonces, realmente ustedes no van a hacer la prueba de conocimientos previos hoy acá, sino que la van a hacer en la comodidad de su casa, desde su celular, desde su computador o cuando la quieran hacer antes de la próxima clase. ¿Listo? Antes de la próxima clase. Pero vamos a cacharrear un poco el Moodle. Entonces, cuando ustedes entran a Moodle, ahí me hagan al rol de estudiante.
van a encontrar una pestaña que se llama General. Entonces, en General van a encontrar el programa de la asignatura y la planeación didáctica, instrumentos y criterios de evaluación. Es decir, lo mismo que hablamos hoy, pero puntualmente cómo les voy a evaluar cada uno de esos 6 puntos que hay ahí. Pues, ¿qué les evalúo en el reporte inicial del proyecto? ¿Qué les evalúo en la sustentación del proyecto? ¿Qué les evalúo? ¿Sí? Ahí está. Si tienen quieren profundizar en eso, ahí está. En la pestaña de bienvenida, ¿aquí qué hay? Pues el horario de clase, el instructivo de Zoom, que eso ya ustedes se lo saben de memoria, el link del grupo. Por favor, todos ingresen al link del grupo. O sea, ingresen al grupo. ¿Listo? Tienen un segundo grupo de WhatsApp que es opcional, si les llama la atención. ¿De qué va ese grupo? Es cómo ahorrar dinero invirtiendo en bolsa. Es un tema que vamos a ir tratando por ahí entre las ramas. ¿Sí? Que les voy a intentar compartir. Es un compartir. ¿Listo? Ese grupo, pues no se cierra al final del semestre, ahí va quedando. Y por lo general no se manda nada ahí hasta que alguien dice, vi una acción y me gustó tal cosa. O no sé cómo hacer esto en bolsa. O quiero ahorrar una plata y qué podría hacer. Cualquier cosa. Entonces, si les interesa el tema, ahí está el link. Hay un canal de YouTube donde se cargan todas las clases, incluida esta que estamos grabando hoy. El canal se llama Mejores Proyectos. Suscríbanse. ¿De acuerdo? Suscríbanse. Va a la primera tarea para que se suscriban. ¿Listo? Debe comentar, ver el video, este que tienen acá. Cómo invertir en la bolsa de valores con poco dinero. ¿Listo? ¿Cómo invertir? Al final del semestre se van. Si quieren, no haya falta. O mejor, la tarea vale 5%. Esta es una de como 10. No es obligado, pero ustedes deciden. ¿Qué sí necesito acá? Vean el video. Ingresen y vean el video. Y díganme qué del video les gustó, pero no les estoy hablando de si la camisa rosa, si el fondo está pixelado, no, estoy hablando del contenido, ¿listo? ¿Qué del contenido les llama la atención? Traté de hacer un video introductorio del tema. ¿Sí? Y si deciden hacer la tarea, aparte de comentar qué les gustó o qué les llamó la atención, o en qué quieren profundizar, o todas las anteriores, van a dejar un emoji de corazón verde. Para yo saber que ustedes son del grupo O1. Al grupo M1 le voy a decir, voy a dejar un emoji de corazón azul, para después poder verificar la tarea. ¿De acuerdo? Un emoji chiquitito. Pues, los que salen ahí. ¿Listo? Está en la hoja bienvenidos. ¿Cuándo pueden hacer esa tarea? Pues en teoría durante todo el semestre. Pero lo ideal es que la hagan ahora. Primero porque tienen tiempo. Segundo porque el video dura 15 minutos. O sea, no es un video corto. ¿Sí? La idea es que se lo vean para que digan en qué quieren profundizar y poderlo desarrollar en el curso. ¿Listo? Lineamientos del curso. Lo que hablamos hoy. Acá ya está la presentación de hoy. Entonces, si hago clic acá, está lo que acabamos de hablar. ¿De acuerdo? Y hay un foro, que es el que ya comentamos, el foro de presentación. Hola, me llamo. ¿Listo? Voy en tal semestre, comencé a estudiar ingeniería civil por X o Y razón. Quiero aprender tal cosa en clase de ingeniería económica y lo que quieran compartir. Me gustan los perros, me gusta salir a montar en bicicleta, estoy buscando un amigo para salir a buscar a montar en bicicleta. Lo que quiera compartir. ¿Sí? Esa es la idea. Que la universidad vuelva a hacer un compartir, es importante. O sea, también parte de la virtualidad es que se ha ido
perdiendo lo que es importante de la universidad presencial, y es que es en el compartir en donde hay un conocimiento agregado, un algo más que se va uno aprendiendo, ¿cierto? Sobre diferentes temas. Presaberes. Entonces, cuando tengan tiempo antes de la próxima clase, es decir, antes del miércoles, a las 6 de la tarde, hacen la prueba de conocimientos previos. Entran acá, se van a ir a unos formatos de Microsoft y responden lo que acá. ¿Qué es para usted inflación? ¿Qué es flujo de caja? ¿Cuál es su código? Va a salir en desorden, pero el código es subcódigo. ¿Okay? ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona? Desde el punto de vista económico, ¿cuál es el propósito de invertir en un proyecto real? ¿Qué le gustaría aprender en la clase? ¿Qué es para usted la ingeniería económica? ¿Qué es interés? Nombre una diferencia entre lo que es interés nominal, interés efectivo y su nombre completo. Ya vi que la 10 y la... Ahorita intento cacharrear esto, a ver si lo puedo cambiar. ¿Listo? Para que nombre y código sea lo primero. En todos. ¿Listo? ¿Qué más? Proyecto en grupo. Por acá les dejé un podcast que me gusta mucho, que lastimosamente no continuaron. Solo hay como 5 o 6, digamos, capítulos de ese podcast, pero les comparto este que se llama Primeros Pasos para Emprender, por si de pronto no pueden dormir y quieren escucharlo. Ahí lo pueden tener. Y conceptos básicos, que es lo que vamos a comenzar a ver la próxima clase. ¿Listo? Por si quieren ir mirando. Por ahora, entonces, bienvenida, presaberes. ¿Listo? Y lineamientos del curso donde está el foro. 3 cosas. Dudas, inquietudes, comentarios,